Bienvenidos a la nave transmitiendo cultura de Carmelo para todo el planeta. Están pasando cosas muy locas en esta ciudad. Están armando una carpa muy extraña, una carpa blanca. Y parece ser, se anda rumoreando por ahí, que es una muestra de matemática. Y es una muestra que está dando vueltas por varias ciudades de Uruguay. Está muy buena, se llama Imaginary. Vayan a ver lo bueno que está la matemática visto desde otro lado. La gente puede interactuar. Imaginary es una plataforma de comunicación de matemática. Trata de comunicar la matemática de una manera lúdica, una manera atractiva, que despierta curiosidad en la gente, sin importar el nivel educativo que tenga o los intereses que tenga. En particular, con mucho énfasis en niños, adolescentes, estudiantes. Para mostrar la matemática de una forma distinta a lo que uno está acostumbrado. La esencia de descubrir la matemática, de hacer al participante descubrir conceptos matemáticos, que es un poco lo que hacemos los matemáticos. Y bueno, la manera que busca hacer eso es a partir de cosas interactivas, de elementos gráficos, de elementos artísticos, que ayudan muchísimo a ese descubrimiento y a ese disfrute personal por la ciencia, por el arte, etc. Lo que tiene, que está buenísimo, es que tiene un gran impacto visual. Entonces uno llega y llega a algo desconocido, digamos. Imágenes de matemáticas, de objetos que no estás acostumbrado a ver. Impresoras 3D que se están moviendo con objetos extraños que no estás acostumbrado y crea ya desde tu entrada a la exposición algo nuevo. Es mostrar matemática de una forma amigable y poco académica, de una manera que atrape a las personas. Es compartir eso con la gente, abrir como nuestros sentimientos hacia la gente e intentar contagiarlos. También tiene esa faceta artística de sorprender y divertir a la gente sin un fin más allá de realmente el goce personal de resolver algo. Imaginary comienza en 2008, que era el año de la matemática en Alemania, y la idea era hacer un museo de matemática. De ahí contratan a Andreas Matt, que es el mentor de Imaginary, y Andreas tiene básicamente la idea de, hacer el museo, pero a la vez hacer una plataforma que se pudiera subir todos los contenidos a internet. Y ahí es donde surgió la idea de hacerlo en este formato de código abierto, en el cual el que quiera replicar ese museo en cualquier lugar pudiera bajar los contenidos y no hubiera problemas con los copyrights o de derechos. Fue lo que se hizo en muchísimos países, en Uruguay en particular. Por eso esa muestra tiene tantos sabores distintos y tantas expresiones distintas, y esa creo que es una de las características fundamentales y que es uno de los pilares del proyecto. ¿Cuál es nuestro contacto? Por cierto colega que me escribe de esta persona, Andreas Matt. Lo invitamos al Coloquio Uruguayo de Matemática en el 2013 a que nos cuente qué es Imaginary. Y bueno, ahí nos contó, nos enamoramos con el proyecto, él se enamoró con Uruguay. Toda la comunidad matemática de Uruguay se quedó completamente
encantada con lo que tenía Andreas para contarnos de qué era lo que estaban haciendo, digamos, y cómo lo estaban haciendo. Entonces surge la idea de hacer acá en Uruguay un capítulo, digamos, de Imaginary. Y dijo, bueno, voy a venir un tiempo acá y ahí podemos planificar una gran llegada de Imaginary a Uruguay. Y pensando a futuro de lograr hacer algo que se pudiera recorrer en el interior del país. Y ahí empezamos a ver cómo lo financiábamos. Y bueno, y la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, justo largó un llamado para financiar actividades de popularización de la ciencia. Y nos presentamos y nos dieron el monto máximo que nos podían asignar. Después tuvimos ayudas del Banco de Seguros, del Banco de la República, la Facultad de Ciencias, Arquitectura y Ingeniería. Colaboraron, planificamos, muchos recursos humanos, totalmente por amor a la camiseta, porque no había muchos recursos. Hicimos una gran exposición en 2015 en el MUMI, en el Complejo Cultural Muralla Abierta. Una vez terminado lo de la experiencia en el Complejo Cultural Muralla Abierta, que fueron 15 días de exposición, lo que recibimos del público, de la gente, fue maravilloso y dijimos, hay que llevarlo al interior. Y también veíamos que la gente del interior quedaba como mucho más impactada que la gente de Montevideo. Sentíamos también que estaba muy centralizado toda la actividad cultural en general, y si teníamos la posibilidad y podíamos hacerlo, estaba buenísimo llevar esta actividad a la mayor cantidad de ciudades del país. Dijimos, vamos a hacer una prueba piloto, que fue en 33, que yo soy de ahí. Entonces contratamos una carpa, le hicimos en la plaza principal. Era como probarlo, a ver si podíamos hacerlo en el interior. Y fue una experiencia increíble que dijimos, es esto, hay que hacerlo. Y ahí fue que nos presentamos a los fondos de popularización de la ANI para llevarlo al interior. Y entonces empezamos a pensar en diseñar toda la exposición de forma que se pudiera armar y desarmar y meter en un camión y llevarla para algún lado. Ahí arrancamos el 2016 a recorrer el país con la muestra arriba. Y bueno, ese fue el gran comienzo que empezó con esa gran exposición. De alguna manera dejamos una semilla a nivel mundial de lo que es exposiciones en matemáticas. Soy Carlos Michelena, soy jubilado policial y trabajo como reciclador de cartones en la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia. La matemática me apasiona y más me apasiona transmitirla a mis hijos, a mis conocidos, a mis amigos. Yo llegué a la muestra porque justo en la actividad mía paré justo frente a la plaza y vi eso que se estaba armando y vi que era una muestra de matemáticas y bueno, no pude con mi genio y tuve que ir a ver de qué se trataba, ¿no? Y vi muchas cosas muy interesantes. La gente que concurrió salió muy satisfecha con la muestra. Y yo creo que muchos estarán pensando cuándo volverán. Nos juntamos un día en el Centro de Matemática, en Facultad de Ciencias, con un mapa y con una lista de ciudades que queríamos ir. En particular algunas porque la Universidad de la República tuvo un proceso de descentralización en los últimos años y ha llevado a varios colegas matemáticos, amigos, a vivir a distintas ciudades del interior. Entonces ahí sabíamos que teníamos una comunidad fuerte que nos estaba esperando, que teníamos un público que podía estar presente. Una vez que tenemos planificados los lugares, mandamos a los centros educativos que íbamos a ir y ahí pedíamos a algún referente, a algún docente o algo que se pusiera como nuestro representante de Imaginary ya en el lugar. Ya involucrábamos a la gente del lugar, ¿no? Ya tenías conocidos o gente que pasaba y ya te preguntaba, porque, ¿no? ¿Qué viene acá? ¿Qué va a venir acá? Se generaba como una expectativa de que algo iba a pasar y llegábamos en ese mar de expectativa y ahí de a poco empezaba a caer algún curioso que andaba en la vuelta a pispear a ver qué hacíamos y algunos de esos también lo logramos acaparar para que nos ayudaran a armar. En las ciudades donde hubo más vínculo, yo creo que fue en las que ya de antemano teníamos contactos, ya sea profesores en los liceos o en las sedes de la universidad. Y bueno, ya ahí era el primer acercamiento de los chiquilines a la exposición. En todas las ciudades, un grupo muy importante de personas se apropió también de esa muestra y la sentía un poco suya. Y eso creó un ambiente así
súper bueno. El objetivo fundamental es mostrar la matemática desde una perspectiva distinta y comunicarla a un público no necesariamente especializado. Queremos acercar a la gente a la matemática de una manera mucho más directa a cómo lo ve un investigador de matemática. Podés llegarte a emocionar con resolver un problema, podés sentirte satisfecho al estar intentando hacer algo y la sensación esa de lo resolví yo, para mí es mágico. O sea, y eso es lo objetivo de Imaginary. Y a cualquiera le puede llegar algo, por lo menos entender que está buenísimo. Mostrar que la matemática está completamente viva, que hay preguntas que todavía no se saben responder y que hay matemáticos hoy en día que están trabajando y pensando en esas preguntas. Tener distintas actividades que seguro alguna te va a copar. Y bueno, y saber que ahí atrás hay matemática. Para lograr impactar no podía ser que llevar una exposición de Montevideo o de hecho de Alemania, quedar en una ciudad, ir, mostrar algo e irse. El papel más importante era estar en contacto con la gente. Nosotros éramos como partícipes de ayudar en la logística que se diseñara ahí y ayudar en los contenidos, pero la exposición era de ellos. Y luego también elegimos puntos del país alejados, digamos. Queríamos recorrer realmente todo el país. Por ejemplo, fuimos a Salto, fuimos a Rivera, que son ciudades que están muy al norte, fuimos a Rocha, al este, fuimos a Melo. Elegimos ciudades como para tener un espectro muy amplio y también elegimos algunas ciudades como Dolores, por ejemplo, que elegimos particularmente porque había sufrido una tragedia hacía muy poco tiempo y dijimos, bueno, queremos ir ahí, queremos interactuar con ellos y queremos llevarles un poco de lo que estábamos haciendo nosotros. Me llamo Cristina Araujo, soy profe de física, trabajo acá en el Liceo número 2 de Carmelo y me encanta lo que hago, amo mi trabajo. La matemática hace pensar, obviamente, y las personas necesitan que las hagan pensar para que puedan defenderse en la vida. De eso se trata la educación. Se armó un grupo muy lindo que enseguida dijeron que sí a colaborar. Realmente un compromiso de los chiquilines increíble. Algunos de ellos capaz que lo ven como una posibilidad, esto de dedicarse a la matemática formalmente y de estudiar y de hacer la licenciatura y luego la maestría. Para ellos fue una experiencia, me parece, muy positiva. Además, la forma en que está la muestra planteada, ¿no? Que es muy interactiva y muy lúdica, eso es lo que más atrae tanto a los chicos como a los grandes. Había chiquilines que los veíamos todos los días porque iban, volvían, porque se colgaban, digamos, con algunos contenidos y de hecho luego se quedaban a explicar ellos mismos esos contenidos al resto de los visitantes. Además de venir con el grupo de la clase o lo que sea, después volvían por voluntad propia y ayudando, se ponían la camiseta de la exposición y llegaba un punto que ellos atendían los distintos módulos. Venía un grupo de una escuela, la maestra los gritos, vámonos, nos tenemos que ir a las 5 de la tarde, por ejemplo. Y 5:30 estaban de nuevo con sus amigos, con los padres, con los hermanos, volvían. Quedamos que no queríamos cerrar, no queríamos volvernos, teníamos que terminar y no queríamos terminar. Muchas veces lo que pasaba era que sobre el final del horario ya se solapaba con el horario de que la gente salía a matear y a recorrer la plaza. Y al vernos ahí venían ya las familias y que los niños que habían venido de mañana le decían a los padres. Yo recuerdo una docente de matemática que se enganchó muchísimo, que iba varias veces con varios de los grupos que ella tenía, siendo realmente una más en esa ciudad del equipo uruguayo de Imaginary. Público de distintas clases sociales, con distintas formaciones, con distintos trabajos y llegaban a un nivel de entendimiento, de interacción con la muestra que nosotros no esperábamos realmente que tuviera tanto efecto en una variedad tan Yo
yo creo que más allá de las perspectivas o de las ilusiones que tenían algunos asistentes sobre qué se iban a encontrar, es satisfactorio para ellos también encontrarse que se divirtieron, que entendieron cosas, que se llevan preguntas, que se llevan desafíos. Lo ves en la exposición de una manera radicalmente distinta y mucho más fuerte. O sea, ves en los niños motivarse con algo que al principio puede ser abstracto, pero realmente ves que los niños quedan como emocionados con algo, le brillan los ojitos. Y es algo súper fuerte. Que otra gente que tiene otras motivaciones y otras pasiones pueda ver a alguien apasionado sobre algo, haciéndolo, creo que puede despertar que esa persona le haga caso a sus pasiones, digamos. Creo que abrió la curiosidad, ese gusto en la gente, esas emociones en la gente, ¿no? Esa felicidad, porque estaban felices, la gente estaba ahí feliz. Yo soy Germán Celio, sacerdote de la Iglesia Católica. Estamos aquí en la parroquia de Nueva Palmira, Nuestra Señora de los Remedios. Soy profesor de matemática, egresé antes de ingresar al seminario, que es el lugar en donde nos formamos para ser sacerdote, pero siempre estuve muy vinculado a la matemática y a la docencia. Son las dos cosas que en mi vida me apasionan, me siguen apasionando, y la matemática creo que tiene ese contacto con lo divino en cuanto a que uno como que descubre algo que ya está impreso en la naturaleza, en el ser humano y en la sociedad, ¿no? Y me encantó el espíritu de la propuesta, que es un poco esto de acercar la matemática a las personas, al niño, al abuelo, a todo el mundo. A través de diferentes experiencias, probando, jugando, podían entrar a este mundo matemático que a veces es como tan lejano e imposible. Creo que la muestra Imaginary es justamente poder entrar en el mundo de la matemática antes de entrar en los conceptos matemáticos. Arrancamos con un grupito pequeño de matemáticos de Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería. Y contratamos un arquitecto para ayudarnos y ya el arquitecto quedó tan copado con la idea que ya es uno más el arquitecto. Hubo docentes del liceo, diseñadores que también se colgaron con la propuesta. Entonces es un grupo humano súper grande. Además de que somos muy amigos todos, tenemos como un proyecto común que nos une y que nos permite además conversar e intercambiar distintas maneras de cómo llevar adelante esto. El equipo funcionó excelente en todo momento, me parece a mí. Son personas que hoy veo más como amigos que como compañeros de trabajo. Recibimos de todo tipo de devoluciones, en su mayoría positivas. Gente que no sentía ningún interés por estas cosas y bueno, por lo menos le dejamos una semillita ahí de curiosidad. En general lo que sucedía era que llegabas a tu casa y tenías mails de los niños que habían resuelto un problema que les habíamos planteado o que se habían colgado con algo agradeciendo. Y bueno, todo eso nos llegaba. Familias que venían con los niños copados contándole a los padres y los padres se emocionaban por lo que veían. Y eso es impagable. Realmente es impagable. Entonces se iban con esa sensación de haberse divertido primero y de quedarse con esa idea de que en la matemática también hay cosas divertidas. Con lo que me quedo es que se recibió súper bien la muestra. Con la gente logramos conectar. Yo siento que logramos lo que queríamos hacer. No te esperás el agradecimiento de la gente en que vos le lleves eso. No pensé que fuera a ser tan atractiva para tanta gente, ¿no? Pensé que iba a ser más para estudiantes de científico, ¿no? O docentes, o gente que siempre estuvo interesada, con la cabeza más... Pero no pensé que fuera una cosa tan popular, digamos, totalmente popular. Soy Lucas Abush. Soy Micaela Banchero. Estamos en el Liceo 2 de Carmelo. La matemática creo que es la materia que más me gusta y me gusta y mucho. Para mí la matemática es mi materia favorita, primero que nada, y
no sé, me transmite seguridad. Trabajar con la matemática es un ambiente en el que tenés que pensar mucho y a la vez tenés varias respuestas, pero siempre son respuestas acertadas y que no quedan libres al azar. Por ahí primero pensamos que íbamos a armar la carpa nada más, pero después nos dijeron que podíamos ir también a estar con la gente y explicar cómo funcionaban las cosas y demás, y la verdad una experiencia muy linda. Totalmente, una muy linda experiencia, fueron unos días muy agradables, el ambiente que se formó fue hermoso y la interacción con la gente está muy buena. Sobre todo por ahí la capacitación que nos dieron antes de empezar a tratar con la gente, explicando ahí cómo funcionaban los diferentes espacios, fue muy bueno y gratificante. La muestra me amigó con la matemática, que más allá de que a mí me gusta mucho, a veces me peleo un poco y siento que no me está yendo bien o que no es lo mío, pero en realidad eso es lo que hay que verlo desde otra perspectiva y me ayudó mucho a razonar y a ver la matemática en muchos aspectos. Mi nombre es Agustina Lecuna. Yo soy Luz Silva y estamos en el Liceo 2 de Carmelo. Primero que nada fue una invitación por parte de nuestra profesora de Cilia y la idea estuvo buena y fuimos y nos encantó la experiencia que pasamos ahí. Me sentí muy a gusto aprendiendo por una parte porque hay cosas que vimos ahí que no sabíamos cómo se hacía, no sabíamos cómo se jugaba y nos enseñaron y estuvo bueno también el hecho de sentarnos con los gurises más que nada escolares, que era cuando yo estuve, sentarnos y decir, bueno, mirá, pensalo por esta parte y después cuando lo resolvían le decía, bueno, esto se usó matemática y te decían, pero yo no sé nada de matemática y era, lo usaste, así que lo sabés. Yo creo que fue una experiencia muy gratificante para nosotros. Te dabas cuenta que vos también estabas aprendiendo, porque yo no me hubiese imaginado que con los juegos que había íbamos a estar aplicando cosas que nosotros en quinto estábamos aprendiendo y a la vez con ganas de seguir aprendiendo, de seguir jugando. Lo que me empuja es que sé que cuando armás y estás ahí, te olvidás de todo y es realmente súper placentero ver cómo la gente realmente se emociona de algo. Y eso lo hace súper placentero y es lo único que me distrae realmente la investigación y creo que vale la pena y me gusta transmitir entre los matemáticos que es algo súper valioso. Yo creo que es algo que nos ha quedado a todos, cómo recuperar ese amor a la hora de enseñar, de comunicar o de hablar de matemática. Transmitir eso también para que se pueda ser utilizado y que pueda ser tenido en cuenta en la enseñanza tradicional y también fuera de ella. Como que fue una forma de, entre comillas, hacer matemática mucho más distendida y también disfrutable que lo que yo estaba acostumbrado. Entonces, a mí personalmente me motivó pila. Nos deja también como las ganas de seguir haciéndolo. Haber estado en tantos lugares, haber recibido tantas opiniones positivas, tanto agradecimiento de tanta gente, nos da muchísima energía y muchísimas ganas de tratar de seguir llegando cada vez a más personas y seguir entusiasmando cada vez a más personas con la matemática o con la ciencia en general. Fue como una reafirmación, digamos. Yo lo que sentí luego de ir ciudad a ciudad, ir pasando por cada una de estas muestras, lo que yo creía que, digamos, que a mí me pasa con la matemática y que sentía que cualquiera le puede pasar, lo fui reafirmando. O sea, fue como, está así, no está amarrado. O sea, fue como esa sensación la que me dejó las muestras. Ver que la gente no se quiere ir, que tenés que cerrar y fue una cosa como totalmente conmovedora. Por este camino por el que me siento que estoy haciendo algo importante, ¿no? Algo que realmente dejas, o sea, que estás dedicando tu tiempo a algo que es importante, a algo que está cambiando algo, a que está cambiando cosas en la gente, a que está mejorando algo, ¿no? Eso, el poder saber que estás haciendo algo que tiene un efecto positivo en la gente, a eso es lo mejor, en eso es lo mejor en lo que puedes dedicar tu tiempo.